En la actual coyuntura de inseguridad que vive nuestro país, las escuelas de educación básica siguen siendo uno de los espacios más seguros con que cuenta la sociedad, donde las niñas, los niños y los jóvenes crecen y se desarrollan física, emocional y socialmente. Para asegurar que así continúen, las autoridades de los tres órdenes de gobierno se han propuesto reforzar la seguridad y la cultura de la prevención en las escuelas, con la participación del personal directivo, docente, alumnos, madres y padres de familia. En el marco de este propósito, las autoridades educativas del país acordaron dotar a todas las escuelas de un manual de seguridad escolar que proporcione lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones críticas derivadas de riesgos que eventualmente podrían ocurrir en los planteles escolares o en sus entornos. Para la implementación de este manual de seguridad escolar es importante que toda la comunidad entera participe. Si bien todos los comités contribuyen a la construcción de un ambiente escolar armónico, en el marco del trabajo que se deriva de la implementación de este manual, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar cobra especial importancia, ya que su objetivo se centra en la promoción de la cultura de prevención, la atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar. Los consejos escolares de participación social cumplen con el propósito de favorecer el bienestar de la escuela, promoviendo actividades y articulando esfuerzos para incidir en la mejora educativa y en el desarrollo integral de los alumnos. Es importante que toda la comunidad escolar esté al tanto de esta información y de la puesta en marcha de dicho manual. La protección se aplica cuando el riesgo se ha convertido en una realidad, es decir, cuando ya enfrentamos el problema. Las acciones reactivas tienen el propósito de proteger la integridad y la salud de todas las personas, principalmente de las niñas y los niños, atender las consecuencias y volver a la normalidad con el menor daño posible. Al igual que la prevención y la protección, la reacción tiene un efecto formativo, pues contribuye a la formación de personas resilientes, quienes aprenden a manejar situaciones de emergencia y aplican valores como la solidaridad y el aprecio por la vida humana. Para reaccionar adecuadamente ante situaciones de emergencia es pertinente conocer los tres momentos que la caracterizan. Precrisis. Se sabe que algo puede suceder y la comunidad permanece alerta. Crisis. Se refiere al clímax de la situación que se produce cuando emergen las dificultades. Y postcrisis. Ha pasado la contingencia, pero aún se sienten los efectos. En ciertas situaciones de emergencia pensamos solo en los estudiantes y cuando las dificultades ya se han resuelto, con frecuencia volvemos a la rutina y al trabajo sin hablar de lo ocurrido. En este manual se recomienda que cuando regrese la calma, los maestros tengan una reunión de evaluación en un ambiente cálido, humano, en el que comenten cómo se sintieron, qué falló, qué harían mejor y qué se hizo bien. La reflexión luego de la crisis permite afirmar y valorar el esfuerzo y el compromiso del personal, pero también reconocer que nos enfrentamos a circunstancias que con frecuencia nos rebasan y nos marcan. El proyecto de seguridad escolar es una herramienta mediante la cual se establecen las bases, lineamientos, procedimientos, acciones y estrategias para actuar en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, por lo que debe basarse en un diagnóstico de problemas, riesgos y fortalezas que cada escuela de educación básica debe llevar a cabo. En el caso de las escuelas que participan en el programa Escuela Segura, estas deben elaborar su agenda de seguridad escolar como un componente de su planeación anual de trabajo.
Elaborar un diagnóstico de riesgos en la escuela. Se sugiere identificar las conductas y situaciones de riesgo que pueden prevenirse, como el consumo de drogas por parte de los alumnos, así como aquellas que afectan a la comunidad escolar sin que ésta pueda evitarlo. Por ejemplo, el enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela. Las acciones de preparación y reacción serán distintas en cada caso. Definir las estrategias para el manejo de las crisis de seguridad. Se recomienda revisar cuidadosamente estas orientaciones e incluirlas en el proyecto de seguridad escolar de cada plantel, con el fin de designar responsables y precisar rutas de acción que fortalezcan la protección solidaria. Capacitar a la comunidad escolar para el manejo de las crisis. El manejo de las emergencias y de las crisis de seguridad exige competencias específicas que, en la mayoría de los casos, se requiere desarrollar, como el control de emociones para mantener la calma en situaciones de altos niveles de tensión, la toma de decisiones sin precedente en contextos de emergencia, el liderazgo y la capacidad de organización, entre otros. Una vez que todo el personal conoce las estrategias de este manual, se deben aplicar durante la crisis y después de esta. Atender las consecuencias de la crisis, post-crisis. El manejo de la post-crisis implica hacer un recuento de las consecuencias físicas, emocionales y materiales. El estrés, el miedo, el nerviosismo, la molestia y otras emociones permanecen mucho más que el ruido de las sirenas o que el estruendo de una bala. Hay que sacarlas, conversar sobre lo que sentimos, externar positiva y constructivamente la indignación. Es fundamental que posteriormente entre el personal docente se decida si requieren canalizar algún caso a los servicios médicos o de atención psicológica, o si dentro de la escuela cuentan con los medios necesarios para poder brindar este apoyo. Orientaciones para la prevención, reacción y atención de crisis de seguridad. Rumores de enfrentamientos o de hechos de violencia en el entorno escolar. Se trata de información no comprobada que se divulga de boca en boca, mediante llamadas telefónicas, mensajes instantáneos al celular de alumnos o padres de familia, advertencias de alerta en las redes sociales o a través de comentarios directos de algún miembro de la comunidad educativa. Como una bola de nieve, el rumor se incrementa a medida que pasa de una persona a otra y por lo tanto va generando tensión que crece junto con el rumor, la cual puede provocar ausentismo o llegar a aglutinar a los familiares fuera de la escuela y aumentar con ello el clima de estrés. No refuerce dichos rumores, organice una red de comunicación con los padres de familia. Tranquilice a las familias. Evite ocultar información. No exagere. No genere nuevas hipótesis. Enfrentamiento con armas de fuego cerca de la escuela. Debido a su ubicación, algunas escuelas han quedado expuestas a enfrentamientos con armas de fuego en la vía pública. La alerta se enciende cuando durante la jornada escolar se escuchan detonaciones, sirenas, gritos o se advierte el movimiento de grupos armados o de fuerzas de seguridad cerca de la escuela. Evite imprudencias. Utilice la brigada de alumnos. Esto es que va a involucrar a los alumnos en acciones de autoprotección y protección solidaria. Integre en cada salón una brigada de protección civil y emergencia escolar. Estos alumnos, de acuerdo con sus capacidades, ayudarán a coordinar la reacción y a proteger a sus compañeros más vulnerables, además de conducir o apoyar a pequeños grupos durante la crisis.
Otros hechos violentos en el entorno escolar. ¿Qué hacer ante un homicidio en el entorno escolar? Si como resultado de la violencia una persona muere en las inmediaciones de la escuela, sea o no de la comunidad escolar, o si se encuentra un cuerpo sin vida de alguna persona, se recomienda: cierren el área, informen a las autoridades e impidan el paso de los estudiantes. Esperen a que las autoridades tomen el control de la situación. En coordinación con la supervisión escolar, valoren la pertinencia de suspender clases, dependiendo de la gravedad del asunto y del riesgo de secuelas emocionales en el alumnado. Presencia de armas en la escuela. Tomen en cuenta que los alumnos llevan armas a la escuela principalmente por las siguientes razones: la tomaron a escondidas de sus padres, la llevaron para impresionar o intimidar a algún compañero, la recibieron de un adulto para dársela a otro, la encontraron y la llevan para mostrarla, la llevaron para defenderse de una situación de acoso escolar o bullying. ¿Qué hacer si un alumno porta un arma? Si es un alumno quien porta el arma pero no amenaza, si es un arma de fuego es probable que sea de un familiar. No lo traten como delincuente y eviten exponerlo ante sus compañeros o ante las familias. Hablen con él o ella para entender sus razones y así saber cómo brindarle la ayuda necesaria. Hablen con sus padres o tutores. Si un alumno amenaza con un arma, tomen en serio la amenaza. Si ha llegado a este punto, es muy probable que lo muevan poderosas circunstancias y emociones. Si la amenaza es por un problema de bullying, comprométanse seriamente con el alumno a resolverlo. Sin ponerse en riesgo, indaguen las razones. ¿Quiere hacer daño a alguien en especial o a toda la escuela? ¿Quiere hacerse daño a sí mismo? ¿Por qué? Evalúen el riesgo. Este aumenta si el alumno ha tenido un comportamiento violento, si ha tratado de suicidarse o ha hecho amenazas, si es testigo de violencia en su hogar o en su entorno y otras condiciones. Contacten a los padres de familia. Aunque tengan indicios de que el arma les pertenece o que participan en actividades delictivas, hablen con ellos. Si el hijo asiste a la escuela, es probable que quieran para él un futuro diferente. Las amenazas y la extorsión generan una gran tensión en quienes las reciben. En estos casos, los criterios que guíen la atención de la situación serán salvaguardar la integridad de la seguridad del alumnado y el bienestar emocional del profesorado. Si la extorsión es telefónica, si piden dinero, no intenten negociar, escuchen, cuelguen y denuncien al número 189. Anoten el número telefónico desde el que se hizo la llamada. Traten de recordar las características de la voz de quien hace la llamada. Después de la denuncia, dejen descolgado el teléfono para evitar que sigan llamando. Si la amenaza es escrita, conserven las pruebas. No permitan que nadie más toque el mensaje de amenaza. No lo destruyan ni lo borren en caso de que sea vía celular o por mensaje electrónico. Riesgo de presencia de explosivos en la escuela. Se trata de la advertencia, rumor, amenaza o sospecha de que en la escuela o en sus inmediaciones existen artefactos explosivos. Generalmente se trata de una amenaza condicionada, ya que las escuelas generalmente no son el blanco del crimen organizado. ¿Qué hacer en caso de amenaza de explosivos? En cuanto reciban la advertencia, aviso o rumor de que en la escuela hay explosivos, reaccionen como si fuera cierto. Sin alarmar a la comunidad escolar, pero con prontitud, comuniquen la situación a la supervisión, a la policía, a los bomberos y a otras instancias que puedan brindar apoyo inmediato. Evacúen la escuela. Para no crear psicosis, manéjenlo como si fuera un simulacro. Lleven a los estudiantes a un sitio seguro. Como en todo simulacro, lleven listas para cotejar que todos los alumnos han salido y se han concentrado en el punto de reunión.
Presencia y consumo de drogas en el entorno. Es necesario utilizar los controles de mochilas, bolsas y portafolios de alumnos, docentes, directivos y demás personal escolar. Realicen estos procedimientos con la anuencia de los padres de familia. En caso de intoxicación de algún alumno en el interior de la escuela, deben determinar qué tipo de sustancia ingirió, ubicarlo en un lugar seguro y observado. Si hay condiciones, preguntar dónde la obtuvo para efectos de prevención. Si no hay condiciones, no intente investigar. Herramientas. Dentro de ellas encontramos el mapa de riesgos. Este es un instrumento que mediante indicaciones e información descriptiva permite conocer, detectar y analizar los riesgos de origen natural o social en determinada zona. Ayuda a proyectar los posibles daños, a establecer prioridades en la acción preventiva, así como a reaccionar de manera oportuna y efectiva ante la emergencia, considerando la gravedad y la extensión del riesgo, la posibilidad de eliminarlo y el impacto de la emergencia de seguridad. Se representa con un gráfico o un croquis en el que se señalan con ciertos iconos, símbolos o colores los factores de riesgo sobre cierto territorio. Sugerencias para mantener la calma y tomar el control de la situación. Trabajar con el personal el manejo de emociones. Trabajar autoconocimiento y autorregulación en formación cívica y ética. Trabajar ejercicios de autocontrol emocional, conciencia de sí y relajación en educación física. Apoyar a quienes se pongan en peligro debido a las crisis. Realizar ejercicios básicos de relajación para conseguir equilibrio emocional. El manejo de crisis psicológicas muy fuertes, de preferencia dejarlo a profesionales. La escuela no está sola. La coordinación interinstitucional y el papel de la supervisión escolar. A la escuela no le corresponde impulsar la coordinación interinstitucional, sino que ésta debe ser el producto de la concertación de esfuerzos impulsados por las autoridades educativas y de seguridad pública. Sin embargo, se recomienda que cada comunidad escolar contribuya a este proceso identificando los contactos clave de instituciones públicas y privadas cuyo ámbito de influencia influya de manera directa a la escuela.